Ahora vamos a ver cómo tenemos aclaramiento de complejos inmunes. Entonces, complejos inmunes, esto es, vamos a tener una reacción de hipersensibilidad tipo 3, en donde ya en videos anteriores vimos reacción de hipersensibilidad tipo 3, tenemos depósitos de antígeno, anticuerpo. Entonces, el antígeno en este caso es un complejo inmune, se une al anticuerpo y esto se deposita en los vasos sanguíneos. Entonces tenemos un vaso sanguíneo, tenemos complejos inmunes y tenemos inmunoglobulinas que se unen al complejo inmune y esto se deposita en los vasos sanguíneos. Esa es una reacción de hipersensibilidad tipo 3. Pongamos el caso de que es un paciente, por ejemplo le damos infliximab, que es un anticuerpo monoclonal, y el paciente unos días después desarrolla la reacción del suero o enfermedad del suero, que ya lo vimos en videos anteriores. Entonces, en la enfermedad del suero el paciente genera anticuerpos en contra de complejos inmunes. En este caso, los complejos va a ser la proteína o el antígeno extraño. Aquí el antígeno extraño es el infliximab. Entonces, aquí tenemos infliximab, que van a ser complejos inmunes, y el paciente está generando anticuerpos. Así. Y esto es enfermedad del suero, básicamente. Se presenta con fatiga, con malestar en general, cansancio y así. Ahora, lo siguiente que va a pasar es tenemos vía directa de aclarar, o sea, de deshacernos de los complejos inmunes. Y otra va a ser la activación del complemento. Entonces, primero vamos con la activación del complemento. Entonces, aquí tenemos, esta puede ser una IgG o puede ser una IgM. O sea, puede ser cualquier tipo de inmunoglobulina, pero si es IgG o IgM, recordemos que son esas inmunoglobulinas las que activan la vía clásica del complemento. Entonces, se activa, tenemos la vía clásica del complemento y esto va a hacer que se produzca C3b, porque el C3 se rompe en C3b y C3a. Entonces, la citoquina 3, aquí en la activación del complemento, se rompe en C3a y C3b. Entonces, aquí lo importante es que vamos a tener aumento del C3b. Y el C3b se va a unir a su receptor en eritrocitos y leucocitos. Entonces, tenemos, voy a borrar. Aquí están los complejos, lo voy a poner aquí están los complejos inmunes, aquí está la inmunoglobulina, digamos es una IgG por ejemplo, y entonces se empieza a dar la cascada de complemento. Entonces, cascada de complemento, aquí tenemos C3b, el C3b se va a unir a su receptor, aquí está, CRI, su receptor en los eritrocitos y más que nada en los leucocitos, aquí. Entonces se une. Y como el C3b está unido al antígeno, entonces tenemos, aquí está el leucocito, aquí está el receptor del C3b, CRI, aquí está el C3b y aquí están los complejos inmunes que están unidos a C3b, en parte. Entonces, ya una vez que el leucocito está unido al C3b por su receptor y el C3b está unido al complejo, entonces vamos a tener fagocitosis. Entonces, un método de deshacernos de los complejos inmunes, aquí está, complejos inmunes. ¿Cómo nos deshacemos de estos complejos inmunes? Al hacer la fagocitosis, que ya este proceso lo vimos más específico en videos anteriores. Así, fagocitosis. Esa es una. Esos son macrófagos del sistema reticuloendotelial, principalmente del vaso. Y la otra es muy parecida, que es la vía directa, en donde per se aquí está la inmunoglobulina, que es una IgG, y los macrófagos tienen un receptor para la inmunoglobulina, que es FcR16, que también se llama CD16. Entonces, el CD16 es el receptor para la inmunoglobulina IgG. Y aquí tenemos la inmunoglobulina que se está uniendo al complejo inmune. Entonces, aquí va a pasar lo mismo. El macrófago va a hacer fagocitosis o endocitosis del
complejo inmune, que es lo azul. Entonces tenemos dos formas de deshacernos de los complejos inmunes. Y los complejos inmunes pueden, por ejemplo, ocasionar la enfermedad del suero. Entonces tenemos el complejo inmune que se une al anticuerpo. Esto se deposita, esto genera una reacción de presibilidad tipo 3. Las formas de aclararlos, o sea, de deshacernos de los complejos inmunes, es a través de endocitosis por los macrófagos principalmente. Una es porque el anticuerpo se une al complejo inmune y el anticuerpo se une a su receptor en el macrófago, y entonces el macrófago está en endocitosis. Esa es la vía directa. Y la otra es cuando tenemos activación de la cascada de complemento, en donde el C3b se va a unir a su receptor CRI en el leucocito y en los eritrocitos, y ya como el C3b está unido al complejo y el C3b está unido a su receptor que está unido al leucocito, aquí el leucocito también hace endocitosis. Y entonces dos maneras de deshacernos de los complejos inmunes. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.